Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 2, mes 4. Deuteronomio capítulo 21. Comienza tratando el asunto del asesinato, cuyo autor se desconoce. Es el caso en que se encuentra un cadáver y no se sabe quién podría haberle dado muerte. A través de ello se hace evidente que el Señor está preocupado de que no se derrame sangre inocente en la tierra que Él dio a su pueblo. No porque solo le interesen los pecados cometidos en este lugar, sino porque esta tierra sería habitada por el pueblo del pacto. Por tanto, su ley estaría allí y debía ser cumplida, manifestando de manera especial su carácter y su santidad en su pueblo redimido. Esta regulación nos muestra el aprecio que el Señor tiene por la vida, lo cual es particularmente relevante en nuestros días, donde por ejemplo tenemos la terrible ley del aborto, en la que hay un desprecio por la vida humana que contrasta con la creciente idolatría hacia la vida de los animales. Sin embargo, el Señor muestra que ninguna muerte que pueda deberse a un homicidio, que sea intencional o causada por el hombre, le es indiferente. En consecuencia, se debe buscar la integridad en esto y el reconocimiento de la dignidad humana, no porque en sí misma sea digna, sino porque es hecha a la imagen de Dios. Incluso después del pecado, dicha imagen permanece y debe ser respetada porque es sagrada. Así que nos habla del valor de la vida y de la importancia de llegar a hacer justicia en caso de cualquier asesinato o crimen que atente contra esta. Es llamativo lo que dice sobre los sacerdotes porque nos ilustra mejor sus funciones. A ellos no solo les tocaba el servicio en el templo, sino también decidir este tipo de situaciones. Pues dice en el versículo 5, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. O sea, que también servían como jueces en sentido legal. Y es necesario hacer esta aclaración ya que existían otros jueces en la Escritura que se refieren más bien a gobernadores o caudillos. Desde el versículo 10 se exponen diversas leyes. Comienza hablando del trato a una mujer tomada en cautiverio. Cabe señalar que en la palabra no se prohíbe la guerra, ya que lamentablemente es una realidad en un mundo que está bajo el pecado. Pero cuando el pueblo de Dios tuviera que hacer guerra, no debía comportarse como los pueblos paganos, ya que estos tomaban a las mujeres, las violaban y las ultrajaban. Pero a Israel se le ordenaba que quien tomara a una mujer en cautiverio tenía que casarse con ella y aun si la repudiaba después, debía dejarla en libertad, no podía tratarla como esclava. Había aspectos de dignidad humana que debían ser respetados. La primogenitura también debía respetarse, aun en un contexto de poligamia, como vemos en los versículos 15 al 17. A pesar de que en la ley de Moisés no se prohibió la poligamia, lo cierto es que la monogamia, es decir, el matrimonio con una sola persona del sexo opuesto, sí fue establecida desde Génesis 2:24, cuando el Señor dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde ahí se estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. La poligamia siempre estuvo ligada a problemas y conflictos en la Biblia. Aquí se nos dice que no debe haber favoritismos. Aun cuando existan, debe primar la justicia y no debe alterarse los derechos de primogenitura por este motivo. Existen varias leyes que toman en cuenta situaciones pasadas que produjeron problemas. Por ejemplo, se había dicho en Levítico que no se debe tomar a una mujer junto con su hermana. ¿Quién hizo esto antes? Jacob, pues tomó a Raquel y a Lea, de lo cual se derivaron muchos conflictos. Del mismo modo, este texto dice que no se deben alterar los derechos de primogenitura. ¿Dónde vemos que sucedió esto antes? En los hijos de Jacob, porque él prefería a los hijos de Raquel antes que a los de Lea. Es posible apreciar lo mismo en el caso de Rebeca, cuando prefiere a Jacob sobre Esaú, y por un favoritismo alteró los derechos de primogenitura. De igual manera lo hizo Jacob, cuando bendijo primero a Efraín que a Manasés, quien era el primogénito. Entonces tenemos varios ejemplos al respecto, pero esto se prohíbe porque finalmente es un tema de justicia, de igualdad ante la ley. Desde el versículo 18 se sanciona al hijo contumaz y rebelde. El criterio es que si no obedecía a la voz de su padre ni a la voz de su madre, incluso después de haberle castigado, este hijo debía ser denunciado por los propios padres y ser apedreado. Nuestra cultura actual tolera ampliamente la desobediencia de los hijos. Hay una gran permisividad a su rebelión, y debemos corregir esto con mucha diligencia, pues no deberíamos criar a nuestros hijos de tal manera que sean contumaces y rebeldes, cuestión que la ley de Dios condena severamente. No siempre que haya rebelión va a ser culpa de la crianza, pero a través de ella podemos fomentar esto, tal como lo hizo Elí en 1 Samuel capítulo 2, ya que no puso estorbo al pecado de sus hijos. Si dejamos que el pecado de nuestros hijos se manifieste y aflore sin corrección ni disciplina, si no existe instrucción ni comunicación con ellos, entonces estamos causándoles un gran tropiezo, promoviendo una disposición rebelde que los haría dignos de muerte si estuvieran bajo la ley de Moisés. En esto recordemos que, aun cuando no estamos bajo esta ley civil descrita en Deuteronomio, nuestros hijos sí están ante la ley de Dios. No queramos que nuestros hijos sean aborrecidos por el Señor. Desde el versículo 22 finaliza con el caso
caso de la maldición al que es colgado de un madero, anticipando la obra de Cristo, quien se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3:13 hace referencia a esta norma, cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Este verso es tremendo porque no solo implica que Jesús fue maldito, sino que se hizo maldición. El texto nos habla de la misericordia que tuvo el Señor y de la obra maravillosa de Cristo por nosotros, para que fuésemos libres de esa maldición. Eso es lo increíble de esta obra, el hecho de que Cristo llevara nuestra maldición, nos hizo libres de ella. Por esta razón debemos agradecer eternamente su misericordia. Capítulo 22. Continúa con disposiciones sobre distintas materias. Vemos que los hermanos del mismo pueblo estaban obligados a ayudarse mutuamente. Se describen varias situaciones, por ejemplo, relativas al caso de animales perdidos, lo que podría significar una gran molestia porque implicaba traslados, pérdida de tiempo y atención dedicada a esto. Sin embargo, dice en el versículo 1: no le negarás tu ayuda. Eso nos llama a ser guardas de nuestro hermano. En este nuevo pacto, con cuánta mayor razón, porque sabiendo que nuestra hermandad costó la sangre de Cristo Jesús, debemos estar dispuestos a ayudarnos, a ser interrumpidos en nuestra agenda. Eso no significa que la persona que necesita ayuda puede ser prepotente o exigir a los demás, sino que debemos tener la disposición de auxiliar a nuestros hermanos. En el versículo 5 se establece con claridad que los roles deben estar definidos entre hombre y mujer. Se prohíbe el travestismo, que se menciona porque seguramente era algo común en los cultos religiosos de los pueblos paganos de la época, pues generalmente las perversiones sexuales estaban ligadas a prácticas idolátricas. En la actualidad no es muy distinto. Pareciera que los que se entregan a la inmoralidad sexual son ateos, pero tienen un culto profundo a los ídolos de este tiempo, a la comodidad, al placer y a sí mismos. Por tanto, aquí se prohíbe el travestismo y se habla de que el hombre y la mujer deben tener muy definida su apariencia. Algunos se han apoyado en esto para decir que la mujer tiene prohibido llevar pantalones, diciendo que siempre debe usar falda y el hombre corbata, pero esto claramente es un exceso, un abuso al texto que no exige prendas de vestir determinadas, sino un principio, que es mantener la distinción entre masculinidad y feminidad. En los versículos 6 y 7 se prohíbe la crueldad contra los animales. Por ejemplo, no se debía dejar a los polluelos sin el ave madre que les daba el alimento. Por ello, a pesar de que nos alimentamos de los animales o los usamos para el trabajo, no debemos ser crueles con ellos ni debemos causar un mal innecesario, sabiendo que somos llamados a una administración de la creación en una manera que glorifique a Dios. En el versículo 8 somos llamados a prevenir los daños que pudiera causar incluso nuestra propiedad, lo que nos enseña que debemos ser cuidadosos y previsores, no solo con nuestras propias almas, sino también con lo que tenemos. Desde el versículo 9 se les manda a distinguirse de los pueblos de la región, incluso en la práctica de la agricultura, en la forma en que usan sus animales o en la manera en que se visten. No es que hubiera pecado involucrado en el hecho mismo de sembrar con semillas diversas, sino que Dios lo hace pecado al prohibirlo aquí para este pueblo en particular. En esta dispensación o pacto, Dios lo prohíbe para que ellos a través de esto se den cuenta que son un pueblo distinto, uno que está llamado a ser especial y santo. Desde el versículo 13 se expresan también leyes relativas a la castidad. Se cuida la dignidad de una virgen israelita y se resguarda a la mujer de acusaciones falsas. Sin embargo, de igual manera, existe sanción cuando se ha producido un fraude en cuanto a la virginidad. Por ejemplo, diciendo que hay virginidad cuando en realidad no la había. En ese caso, la mujer que había fornicado debía morir frente a la casa de su padre. Lo mismo para quienes cometieran adulterio o fornicación. Debían morir ambos, hombre y mujer. En resumen, todos aquellos que hubieran caído en inmoralidad sexual y donde esa falta hubiese afectado el vínculo matrimonial, debían morir. Solo estaba excluido de esta pena capital el caso de alguien que quitó la virginidad a una joven que no estaba desposada, ni era novia o esposa de nadie. Ahí vemos que no afecta el vínculo matrimonial, pero lo que establece la ley aquí es que el hombre debía tomarla por esposa, y desde luego considera esa fornicación como un pecado. Esto es un llamado a la responsabilidad de los propios actos, cuando se trata también de las relaciones sexuales. Se sanciona también al violador, a diferencia de otras culturas como la griega, donde castigaban a la mujer incluso cuando era violada, pero acá se sanciona al violador como corresponde, en justicia. Se prohíbe deshonrar el hecho del padre, lo que recuerda lo ocurrido con Rubén, quien se acostó con la concubina de su padre, y luego ese acto que es relatado en 1 Corintios 5, con el famoso caso de inmoralidad que fue juzgado allí. Recordemos que todos los pecados comienzan en el pensamiento, así que tengamos cuidado de guardar nuestros corazones. Todo esto nos muestra también cuán atento está el Señor y cuánto le importa no solo la pureza sexual, sino la dignidad del matrimonio. Salmo 74. Este salmo es una oración desgarradora, desesperada, pidiendo al Señor que obre en medio de la oposición y decadencia
injusticia que sufre su pueblo. Se estima que puede haber sido escrito en el tiempo en que el templo de Jerusalén fue destruido por los babilonios. Fijémonos cuántas veces el salmista ocupa llamados desesperados al Señor. Por ejemplo, empieza preguntando ¿por qué? En el versículo 1, y lo hace 2 veces. Después en el versículo 11 de nuevo, ¿por qué? 2 veces. Luego en el versículo 2 y el 18, acuérdate. En el versículo 10, ¿hasta cuándo? En el versículo 19, no entregues, no olvides. En el versículo 20, mira al pacto. En el versículo 22, levántate. En el versículo 23, nuevamente, no olvides. Es decir, constantemente hace un llamado al Señor a que no los desampare, a que acuda en la ayuda de su pueblo, que auxilie a los que son suyos. Es una oración que debemos hacer propia en estos días donde reina la inmoralidad, la burla hacia el Señor y su palabra, también el menosprecio a su pueblo, donde incluso en medio de la misma cristiandad reina la indiferencia hacia el Señor y prima el pecado. Hay muchos que se llaman cristianos que viven completamente como el mundo. La misma iglesia está llena de predicadores falsos que se han apartado de la palabra o que a pesar de predicarla se han apartado de Dios en sus corazones. Estamos llenos de pecado por todos lados. El pueblo de Dios parece por momentos un barco que está naufragando. Por eso, en este sentido debemos pedir al Señor que se acuerde de su pueblo, que se levante, que mire el pacto, que no lo olvide, que no entregue a las fieras el alma de su tórtola. Recordemos que Él es nuestro Rey, como dice en el versículo 12, pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Él es el único que puede levantarse y salvar, y quien puede hacer que pasemos de la desesperación a la confianza y la alabanza. Proverbios capítulo 12. En el versículo 11 es posible observar un claro contraste entre el diligente y el perezoso. Quien trabaja con dedicación verá el fruto de sus labores, pero el que se entrega al ocio y se hace acompañar de perezosos, sufrirá la consecuencia de su negligencia. En ese sentido debemos pedir al Señor que nos libre de todo carácter que sea contrario a la laboriosidad bíblica, de todo lo que no sea la diligencia que debemos mostrar en nuestro trabajo. Lucas capítulo 9. Desde el versículo 51 se aprecia cómo el Señor estuvo siempre en pleno dominio de los acontecimientos. Nunca estuvo entregado al azar ni en incertidumbre, sino que dice en el versículo 1, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, él sabía cuál era esa hora, conocía perfectamente en todo momento lo que debía hacer. El ministerio de nuestro Señor Jesús fue perfecto, incluso si lo miramos con un cronómetro. Encontramos en él el mayor ejemplo de valentía, de virilidad. Esto último no implica necesariamente demostrar brutalidad, poder, agresividad, un carácter hosco o áspero. La virilidad no es eso, sino que es la valentía de hacer la voluntad de Dios, aun cuando eso signifique el sacrificio o la muerte de uno mismo. Jesús menospreció el oprobio, fue a la cruz, por esa gloria que había delante de él, por el mandato que le dio el Padre en ese pacto eterno. Así como él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, que nosotros también afirmemos nuestro rostro para obedecer a Dios, aun cuando eso signifique la muerte, el rechazo, el menosprecio o las burlas. Jesús pasó por Samaria, porque esta región estaba entre Galilea y Judea. Sin embargo, dice que no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, y había una enemistad entre los samaritanos y los de Judea, recordando aquí que Jerusalén era la capital de Judea. Recordemos que los samaritanos eran una raza mezclada, que nació cuando los asirios invadieron el reino de Israel, es decir, las 10 tribus del norte. Debido a su pecado, estas 10 tribus habían sido entregadas al exilio y a la dispersión, siendo los asirios quienes ejecutaron el juicio de Dios sobre ellos. Posteriormente, los asirios llevaron colonos a esta tierra, quienes se mezclaron con los israelitas que quedaban allí, y así surgió una raza mestiza o mezclada, que era despreciada por los judíos, es decir, los de las tribus del sur, que eran Judá y Benjamín. Desde entonces nació esta enemistad, sobre todo cuando los judíos volvieron del cautiverio en Babilonia y trataron de reconstruir su ciudad, pero los samaritanos fueron sus principales opositores junto con los otros pueblos de la región. Por todo esto, los judíos veían a los samaritanos como corrompidos, al igual que los gentiles, y de paso se habían mezclado con ellos. Los samaritanos, por su parte, también devolvían el menosprecio y el odio a los judíos. Así como el Señor quería pasar hacia Jerusalén, lo rechazaron por ese odio ancestral que tenían estas dos regiones. Ante esto, Juan y Jacobo, que eran llamados los hijos del trueno, quizá por su carácter impetuoso e impulsivo, querían eliminar a estos samaritanos y que cayera fuego del cielo sobre ellos, pero el Señor los reprendió y les hizo ver que su ministerio no tenía que ver con la condenación, sino con la salvación. Su primera venida consistía en deshacer las obras del diablo y hacer posible la salvación de su pueblo. Su segunda venida, en cambio, sí tendría que ver con la destrucción de sus enemigos y su juicio. Sin embargo, ellos no comprendían que el Hijo del Hombre había venido para salvar las almas de los hombres. Desde el versículo 57 se narra el costo de seguir a Cristo a través de diálogos de Jesús con algunos que mostraron simpatía hacia él, pero que no se determinaron a ser sus discípulos. Se relata que uno de ellos le dijo que quería seguirlo, pero Jesús le respondió que él no tenía dónde recostar la cabeza. En realidad, el ministerio terrenal del Señor estuvo lleno de privaciones, dificultades y precariedades. Entonces, quien lo seguía debía estar consciente de que había prometido seguirlo donde quiera que fuera, manteniendo firme dicha convicción. Después dijo a otro en el versículo 59, «Sígueme». Él le dijo, «Señor,
Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Eso no significa que su padre había muerto en ese momento, sino que él quería esperar a que su padre muriera y luego seguirlo. Sin embargo, Jesús le dijo en el versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta persona no entendía que el ministerio de Cristo requería urgencia y dejarlo todo en absoluto. Ahora bien, eso no siempre tiene la misma característica, es decir, no es que hoy sea necesario que nosotros sí o sí dejemos a nuestros padres, pero en ese momento, en el caso de esta persona, seguir a Cristo efectivamente significaba hacerlo porque su ministerio era itinerante, es decir, se desenvolvía en varias ciudades y aldeas. En consecuencia, esta persona no entendió que la prioridad era seguir a Cristo, que ese ministerio era único e irrepetible. De hecho, nunca supimos el nombre de esta persona, pero sí conocemos el de esos 12 que dejaron todo y siguieron a Jesús. Luego, otro le dijo en el versículo 61, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aquí viene una de las frases más notables de la narración. En el versículo 62, cuando Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos seguir mirando nuestra vida pasada, aquellas cosas que teníamos y disfrutábamos, como los pecados, placeres de este mundo, que se oponen a la piedad, y a la vez querer seguir a Cristo, porque vamos a arar torcido, de manera desastrosa. Cristo claramente dice que nadie lo puede seguir en estas condiciones. A través de ello podemos notar que ese seguir a Cristo debe ser incondicional e inmediato. Decirle, espérame un poco, o déjame resolver esto primero, o aquellos que dicen que quieren servir y consagrarse, pero primero quieren terminar un trabajo, o terminar sus estudios, o casarse, en fin, cualquier hipótesis que no sea un sí inmediato e incondicional, es un no, y se trata de un rechazo a Cristo, por tanto es una rebelión contra su nombre. Capítulo 10. En los versículos 1 al 12 se relata la misión de los 70. Aparte de los 12 que fueron enviados en el capítulo 9 a predicar, acá se envía a 70 otros discípulos que fueron enviados de 2 en 2. El Señor les dijo en el versículo 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lamentablemente, esta parece ser una realidad constante en el pueblo de Dios. El trabajo es mucho, pero pocos los obreros. En un tiempo como el nuestro, donde no hay persecución, donde abunda la comodidad, no solo hay que pedir al Señor que envíe obreros a su mies, sino que también despierte a los obreros que están durmiendo en la obra. Como decía el cantante Keith Green, están durmiendo en la luz. Habiendo recibido la iluminación del Espíritu en la salvación, no están trabajando ni sirviendo. El Señor los envía y les dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, en el versículo 3. Así es nuestra misión, no es miel sobre hojuelas, pues estamos en un mundo que nos odia, que aborrece al Señor, que es hostil a su palabra, y así es como nosotros somos enviados. La misión era urgente, por eso no debían llevar cosas con ellos. Además tenían que ser sostenidos por su obra, porque el obrero es digno de su salario, dice en el versículo 7. Esa frase solo aparece aquí, y luego es citada en 1 Corintios 9 y en 1 Timoteo 5:18, para hablar del sostenimiento de los predicadores de la palabra, de los ministros de Dios. Por cierto, vemos que el apóstol Pablo tomaba el Evangelio de Lucas como palabra de Dios también. Por eso es importante este texto que establece el mismo principio que ya vemos desde la ley de Moisés sobre el sostenimiento de los ministros de la palabra, que el obrero es digno de su salario. Es importante tener en cuenta que tanto en las sanidades como en los juicios se manifestaba que el reino de Dios se había acercado. Es relevante porque ellos debían predicarlo, tanto cuando sanaran gente como cuando fuesen rechazados por esta, porque justamente el reino de Dios se manifiesta para salvación y también para juicio de quienes lo rechazan. Procuremos recibir de todo corazón a este Mesías y al reino que viene con él.